El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? 6:26 en la mañana. Siempre me motiva ver la interesante visualización con la que empezamos nuestra opinión, nuestro comentario, leerles a ustedes, también ver cómo se pelean. Pero bueno, es parte justamente de este espacio, de este programa, leerles a ustedes justamente sus opiniones, cómo las defienden, ¿no? Y eso es legítimo, es legítimo. Yo siempre destaco eso, ¿no? Siempre yo destacaré la convicción. La convicción hay que defenderla, ¿no? Con argumentos. Los puntos de vista con convicción, con certeza, con argumentos, siempre es importante aquello. Les saludo a todos quienes nos sintonizan, en donde nos escuchan con nuestras frecuencias en señal abierta, Pichincha, Esmeraldas y Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, donde tenemos una gran audiencia, a las 7 de la mañana ya estaremos con Majestad Televisión, igualmente a nuestra querida audiencia en el resto de provincias del país, a donde no llegamos con nuestra señal abierta, pero sí a través de esta maravilla que es la internet o también la transmisión de Facebook Live. Nos escriben desde Loja, desde Guayaquil, desde Zamora, desde Manabí, desde Ambato, desde Riobamba, un montón de sitios, Es realmente enriquecedor leerles, y también a nuestra querida audiencia en el exterior, nuestros migrantes ecuatorianos a quienes tanto queremos, tanto respetamos, por cierto, nuestros ecuatorianos que residen en otros países fuera de su patria, pero escuchando lo que está pasando en su patria. Bueno, entremos en materia. Primerito, creo que es importante decirlo, sobre todo porque ayer es parte un poquito de todo este relajo ayer que se armó, porque comunican una cosa, luego no la aclaran, se demoran 9 horas para emitir el decreto ejecutivo, emiten el decreto ejecutivo y en la municipalidad no sabían qué responder sobre el tema de los salvoconductos. Bueno, ayer se demoraron 9 horas para emitir un decreto ejecutivo que terminó por aclarar la mayor parte de las dudas generadas por las propias autoridades en la rueda de prensa, ya lo voy a comentar. Pero ayer la municipalidad no tenía una respuesta. Yo entiendo que no la podía tener hasta que el COE cantonal, el COE metropolitano no analice el contenido del decreto ejecutivo que salió recién a las 9 de la noche. Pero la pregunta del millón era, y esto insistíamos a los colegas del área de comunicación de la municipalidad, la pregunta del millón era, ¿están o no en vigencia los salvoconductos que emite el municipio metropolitano de Quito? Y ojo, los salvoconductos, amable audiencia, ya no los emite el Ministerio de Gobierno, sino las municipalidades. Esta es una competencia que hace algún tiempo pasó a manos de los gobiernos locales. Recuerden ustedes que eso ya se resolvió, que los salvoconductos del Ministerio de Gobierno tuvieron un tiempo de vida útil, me parece hasta la última semana de noviembre, y de allí exclusivamente comenzaron a regir o a tener validez los salvoconductos emitidos por las municipalidades. Y preguntábamos insistentemente a los colegas del área de comunicación de la municipalidad ¿qué mismo? ¿Están o no vigentes los salvoconductos? Finalmente se aclaró hacia la medianoche, se emitió un comunicado oficial por parte de la municipalidad. Comunicado oficial. Atención, los salvoconductos están en vigencia. Reitero, los salvoconductos están en vigencia. Ayer hubo mucha confusión. Fruto de esa confusión, evidentemente, algunos colegas y algunos medios publicaron que ya no estaban en vigencia, pero perdónenme, no es culpa ni de los colegas ni de los medios. Esta es una responsabilidad de las autoridades. Sobre el tema de los salvoconductos no explicaron nada. Y yo sí entiendo que era lógico que la municipalidad o las municipalidades esperen la emisión del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción para ver su contenido y tomar una resolución. A la medianoche se emitió el siguiente comunicado, lo voy a leer. Comunicado oficial, Quito, Distrito Metropolitano, 21 de diciembre del 2020, considerando la declaratoria del estado de excepción emitida por el Ejecutivo y con el fin de no afectar la movilidad y la dinámica diaria de la ciudadanía, el municipio de Quito informa que el plan de movilidad Hoy Circula se mantiene tanto en sus excepcionalidades como en la vigencia de los salvoconductos. Ojo, el plan Hoy Circula, que estaba vigente, o sea, el estado de cosas sobre el Hoy Circula en Quito se mantiene tal cual,
tal cual. Si usted ya tenía en su cabeza, la manera como se movilizaba usted con base en el número de placas, se mantiene tal cual. Tanto en sus excepcionalidades, dice el comunicado, como en la vigencia de los salvoconductos. Es decir, dice el comunicado, este martes 22 de diciembre, a partir de las 4 de la mañana, podrán circular los vehículos con placas pares y están vigentes los salvoconductos para actividades económicas, turismo, citas médicas y traslados al aeropuerto hasta que el COE Nacional disponga las nuevas medidas de restricción vehicular, como establece el decreto ejecutivo 1207 que rige desde el lunes 21 de diciembre. Ojo con esto, que me parece a mí termina aclarando una de las principales dudas que tuvimos ayer los periodistas y por las que lamentablemente por esas dudas que no tuvieron una respuesta primero y que luego tuvieron respuestas equivocadas o erráticas, nos indujeron al error. Porque resulta que hubo medios que en sus espacios informativos y hubo colegas que en sus redes publicaron que los salvoconductos ya no estaban en vigencia. Los salvoconductos están en plena vigencia. Reitero, no nos echen la culpa a los periodistas ni a los medios. En este caso sí, no nos echen la culpa a nosotros. Ya. El problema no fuimos nosotros. El problema fue el emisor del mensaje, que es la autoridad. Desde las instituciones no se explicó bien. Me preguntan acá, ¿se puede viajar de la región sierra a la región costa? Rosita, que me pregunta. Sí, sí se puede viajar. No hay restricción, las carreteras no están cerradas, los terminales no están cerrados, las frecuencias del transporte no se han interrumpido, pero claro, se deben adaptar a los horarios del toque de queda. Yo entiendo, digamos, es algo lógico, que como está vigente el toque de queda a nivel nacional, desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana no habrá rutas nocturnas. O sea, estas rutas, por ejemplo, que salen a la medianoche, a las 11 de la noche, 12 de la noche, que van de Quito a Guayaquil, o de Guayaquil a Quito, o de Quito a Loja, qué sé yo, esas rutas tendrán que ser reformuladas. Uno lo entiende así, ¿no? O sea, digo, en el caso de los terminales. Pero ante la pregunta que me hace Rosita, yo le digo que las carreteras no están cerradas, que los vehículos se pueden movilizar de una provincia a otra con base en el número de las placas. Ojo con eso. Ustedes van a encontrar, amables oyentes, televidentes, internautas, en nuestro portal de Primera Plana, van a encontrar justamente y en nuestra cuenta Twitter, información vinculada justamente a las placas, a la circulación de las placas. Ya les voy a leer, que por aquí tengo la información actualizada sobre las placas. Aquí está. Ojo, esto ya es a nivel nacional. Vean, a propósito de lo que escribían algunos colegas el día de ayer. En estricto sentido y en la práctica, lo que está ocurriendo es que el plan de restricción vehicular que estaba vigente en Quito, ahora estará vigente en los 221 cantones de las 24 provincias del país. Lo que ya estaba vigente en Quito, o sea, en buen romance. Quienes residimos en Quito no nos coge de nuevo. Sí le coge de nuevo al resto de ciudadanos que residen en otras ciudades. Es lo mismo que estaba vigente en Quito. ¿Qué implica eso? Lunes, miércoles y viernes podrán circular los vehículos con placa impar. Ejemplo, hoy día martes no pueden circular los vehículos con placa par. Hoy pueden circular los vehículos con placa par, perdón. Hoy es martes, ¿no? Hoy pueden circular los vehículos con placa par. Hoy no pueden circular los vehículos con placa impar. Placa impar pueden circular lunes, miércoles, viernes y el domingo 27 de diciembre. Placa impar, lunes, miércoles, viernes y el domingo 27 de diciembre. Placa par. Hoy pueden circular los vehículos con placa par. Los que terminan en 2, 4, 6, 8 y 0. Hoy pueden circular los vehículos con placa par. Martes, jueves, sábado y el domingo 3 de enero del 2021 podrán circular los vehículos con placa par. En el caso de las motocicletas, esto también informamos en Primera Plana, se utilizará como referencia el último dígito que componga la placa sin consideración a la letra que se termine para los amigos que se encargan de conducir las motocicletas. Y reitero, los salvoconductos están en plena vigencia.
Los salvoconductos están en plena vigencia. A ver, revisemos rápidamente algunos detalles del decreto ejecutivo. Estoy empezando por la información para luego pasar a la opinión, pero creo que es importante justamente tener claridad sobre el tema informativo para aclarar algunas dudas que tienen muchos de los oyentes, televidentes, internautas sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en las últimas horas. A ver, en el decreto dice, se declara el estado de excepción. En el artículo 2 dispone la movilización en todo el territorio nacional. Ojo, el artículo 1, declaras el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. Ya vamos a conversar sobre esto. Porque ayer, después de este anuncio del presidente, el presidente dijo que era el estado de excepción a nivel nacional y luego las propias autoridades del gobierno que manejaron la rueda de prensa terminaron por confundir a la gente porque hablaron de un estado de excepción focalizado. Todo el mundo, ¿y qué onda? Estado de excepción focalizado. Finalmente no hay tal estado de excepción focalizado. Pero es estos añadidos que hacen, no tienen conocimiento. Si no tienen conocimiento, digan que no tienen información, pero no induzcan al error a la prensa. Porque a través de lo que nosotros publiquemos, la opinión pública va, obviamente, a tener certezas o no sobre lo que está ocurriendo. A ver, disponer la movilización en todo el territorio nacional, Fuerzas Armadas, Policía, Vamos al 3. Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. Ese es el argumento, esta es la base jurídica para poder restringir la circulación a nivel nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción en cada uno de estos derechos y los comités de operaciones de emergencia a nivel desconcentrado, o sea, a nivel de los cantones, se activarán y coordinarán con las instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones. Artículo 4. Determinar el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener el distanciamiento para evitar la propagación acelerada del virus a nivel nacional. En este contexto, la Policía y Fuerzas Armadas, de forma complementaria, vigilarán el cumplimiento de esa limitación, cuya inobservancia conllevará la aplicación de sanciones para la autoridad correspondiente. Por ejemplo, con esta base es que las playas se cierran 24, 25 de diciembre y me parece que el 31 de diciembre y el 1 de enero. Con este argumento. Dice artículo 5, declárase el toque de queda. En los siguientes términos, no se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 21 de diciembre del 2020 hasta el 3 de enero del 2021 inclusive, desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Por eso el toque de queda empezó a regir desde ayer a las 10 de la noche y se acabó a las 4 de la mañana del día de hoy. En los términos que dispone el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, pudiendo este comité extender la temporalidad. En concordancia, se restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de dicha restricción a las siguientes personas y actividades. Ojo, en el toque de queda, y a propósito de una pregunta que me hace nuestra querida oyente, la nena Vivanco, si en el toque de queda puede circular por salvoconducto, la respuesta es sí. Sí se puede circular. Aquí lo dice en el decreto ejecutivo. Hay excepciones. Habla, por ejemplo, de personas y servidores que deban prestar un servicio público, un servicio privado de provisión de servicios básicos, salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, etcétera. Policía Nacional y Fuerzas Armadas, comunicadores sociales acreditados, miembros de misiones diplomáticas acreditadas, personal médico, sanitario y de socorro, sectores estratégicos, personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico, personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles. Dice, las personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles deberán respetar los horarios de restricción vehicular que se determinen por el COE, de conformidad con el color del semáforo que le corresponda a cada jurisdicción cantonal. Aquí me voy a preguntar, ¿todavía están con el color del semáforo? Perdónenme, ¿todavía está funcionando la semaforización? O sea, ¿todavía hay semáforo rojo, amarillo y verde en el Ecuador? ¿O ya no? Hago esta pregunta pública porque no tengo idea. No sé si ustedes lo saben. O sea, ya nadie habla de los semáforos, pero aquí lo dice, ¿no? ¿Qué más? Estoy viendo más o menos el decreto. Ok. En el artículo 7, determinar que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión se realizará únicamente con la finalidad de evitar reuniones y aglomeraciones
que provoca un contagio acelerado. Esta suspensión estará vigente desde hasta el 1 de enero del 2021 inclusive. Prohíbase la realización de todos los eventos de afluencia y congregación masiva a nivel nacional. Se disponen requisiciones. Bueno, el estado de excepción tendrá una vigencia de 30 días. Y bueno, esa es la parte pertinente del decreto ejecutivo. Poquito para conocimiento de ustedes, queridos internautas, oyentes y televidentes. Esto es lo que se publicó. Bueno, el tema es, se demoraron 9 horas para emitir el decreto ejecutivo formalizando el anuncio del estado de excepción. El presidente de la República hizo un anuncio en la mañana que fue complementado en una rueda de prensa posterior donde participaron varias autoridades. Sin embargo, tras el anuncio del señor presidente de la República, las cosas no quedaron claras. Y yo había publicado un par de tweets ayer que quiero dar lectura para poder contextualizar mi comentario del día de hoy. 1. Convocaron una reunión urgente para el día siguiente. Urgente para el día siguiente. Como dije ayer, si es urgente, es ya, es ese rato, en ese momento, no más allá de 1 hora, no más allá de 2 horas, pero ahí, ese mismo día. Esa es la urgencia. La urgencia no es para mañana. Había una frase que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, en el caso de las decisiones adoptadas ayer, lo dejaron para el día siguiente. Sabrán ellos. Convocaron a reunión urgente para el día siguiente. Anunciaron el estado de excepción hacia el mediodía, pero no emitieron el decreto inmediatamente, se demoraron 9 horas. Y en esas 9 horas hubo toda una cadena de especulaciones en el Ecuador. Toda una cadena de especulaciones en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hacen el anuncio y no emiten inmediatamente el decreto que permita clarificar cómo va a funcionar el estado de excepción. Por ejemplo, la Corte Constitucional, amable audiencia, a propósito de los decretos ejecutivos emitidos en el curso de la parte más compleja de la pandemia. Recuerden ustedes que hubo el primer decreto que fue emitido el 16 de marzo. Ese decreto tuvo una vigencia de 2 meses. La Constitución permitía renovarlo un mes adicional. Después, para el 4º mes, se emitió un nuevo decreto que fue renovado durante 2 meses posteriores, o sea, 6 meses en total esos 2 estados de excepción, hasta que la Corte Constitucional dijo al gobierno: señores, ustedes ya no pueden renovar el estado de excepción. Y no se puede emitir un decreto ejecutivo renovando el estado de excepción o disponiendo el estado de excepción por la misma razón. Eso le dijo la Corte Constitucional al gobierno. Aquí había un menudo problema. Yo me imagino que, con base en lo emitido ayer, la Corte Constitucional tiene que ejercer el control constitucional correspondiente para saber si el decreto ejecutivo emitido ayer a las 21 horas es distinto al anterior y no tiene visos de inconstitucionalidad o de incumplimiento de la observación que ya hizo la Corte Constitucional en su momento. Por eso era importante conocer temprano todo esto. No basta con el anuncio del presidente y la información en algunos espacios errática generada ayer por las autoridades del gobierno. Se necesitaba el decreto y se demoraron 9 horas. Luego, el presidente de la República hace un anuncio. Y creo que esta es la parte más compleja de lo que pasó ayer. El señor presidente de la República dice: decreto ejecutivo que declara el estado de excepción en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional son las 24 provincias, los 221 cantones y las 800 y pico de parroquias que tiene la República. En todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional es todo. Pero resulta que luego en la explicación, entiendo que la secretaria de Comunicación, ante preguntas de los colegas, habló de un decreto ejecutivo focalizado. Todo el mundo se quedó, bueno, ¿cómo van a focalizar? ¿Qué implica la focalización? ¿Cómo lo van a hacer? Eso no fue explicado. Si no tenían la respuesta, digan: no tengo la respuesta, pero no respondan cualquier cosa que termina complicando la información que desde los medios vamos a emitir a nuestras audiencias. Porque al final no hubo tal decreto focalizado.
Pero hubo un desatino por parte de la señora secretaria nacional de comunicación. Se equivocó. Se equivocó. Y esto se prestó para la suspicacia. ¿Cómo iban a generar el decreto ejecutivo focalizado? Porque, por ejemplo, si había estado de excepción focalizado, entonces no iba a poder existir libre movilidad entre provincias. No iba a poder existir esto. Y eso que también planteamos, restricciones vehiculares, pero no decían si estaban o no cerradas las carreteras, si este esquema de las placas par e impar, alternando cada día, ¿es solo en los centros urbanos o también en las carreteras? Eso no aclararon en un primer momento. Tampoco aclararon, por ejemplo, la pregunta que recién a la medianoche se conoció. No puede ser posible que hayamos tenido 12 horas de incertidumbre para que finalmente nos expliquen que los salvoconductos sí estaban vigentes. Pero preguntábamos ayer, este tuit yo lo subí a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa con los salvoconductos? ¿Se van a respetar de un cantón a otro? No entendería que sí, ¿no? ¿Qué pasa con las frecuencias nocturnas del transporte? Yo me imagino que la Agencia Nacional de Tránsito ha de emitir algún instructivo para las cooperativas de transporte. ¿Cómo van a ser las cooperativas que tienen sus frecuencias nocturnas? Yo pregunto si hay gente que adquirió pasajes para viajar, por ejemplo, en la noche del 23. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Hay gente que se desplaza la noche del 23 de diciembre y tal vez ya compró un pasaje, compró con antelación un pasaje en alguna ruta terrestre, en alguna cooperativa, justamente en prevención de que si lo compra a última hora tal vez no encuentre pasajes. O sea, perdónenme, pero es normal. No sé si hay esos casos, pero ¿cómo van a ser las cooperativas y compañías de transporte interprovincial e intercantonal para la movilización de sus frecuencias nocturnas? Está claro que no puede haber ya frecuencias nocturnas, al menos hasta el 3 de enero. Está claro eso. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, esa es otra pregunta que me hacía yo. Me preguntaba también, o sea, a mí me quedó claro que Guayaquil es otra ciudad, no es otra ciudad, es claro que es otra ciudad, pero Guayaquil es otro mundo. Guayaquil es otro mundo. Ayer en Guayaquil, temprano en la tarde, emitieron una resolución por parte de la municipalidad cuando no había decreto ejecutivo. O sea, la municipalidad de Guayaquil se anticipa al decreto ejecutivo y emite resoluciones por encima del decreto ejecutivo. No fue el caso de Quito. Porque miren ustedes cómo en el caso de Quito, recién después de que se emitió el decreto ejecutivo, se tomaron decisiones, por ejemplo, para ratificar que los salvoconductos están en plena vigencia. Pero yo el caso de Guayaquil no lo entiendo. Perdónenme, pero no lo comprendo. O sea, Guayaquil es una ciudad que se maneja con otras lógicas, por encima de lo que dicen las autoridades nacionales. Ellos emitieron temprano su resolución, temprano, cuando no había decreto ejecutivo. Lo emitieron con base en los anuncios del gobierno. Pero una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que muestren. Y en derecho público se hace lo que está escrito. Eso lo saben los abogados. En derecho público se hace lo que está escrito. Sin embargo, la Municipalidad de Guayaquil emitió una resolución mucho antes de que el presidente de la República expida el correspondiente decreto ejecutivo disponiendo el estado de excepción. Gracias, Carlos Segovia. Me dice, en Quito no venden boletos de transporte con más de 24 horas de anterioridad. Gracias, eso me parece importante. Yo por eso planteaba la duda. No sé si hay gente que adquirió con varios días de antelación su pasaje. Gracias. No sé si eso pasa en otras ciudades o en otros cantones. No lo sé. Y acá lo que dice Karina Ceballos. Buen punto, Cuando se adelantó Yunda, ¿se acuerdan? El 16 de marzo. Cuando se adelantó Yunda, lo crucificaron. Así fue. ¿Se acuerdan? Que Yunda se adelantó la noche del 16. La noche del 16 de marzo, que fue el lunes, el presidente de la República expidió el decreto ejecutivo declarando el estado de excepción y anunció que las restricciones iban a empezar el día posterior, el martes 17. Pero aquí en Quito, la alcaldía emitió una resolución para anticipar el inicio de las restricciones y aquí casi que lo excomulgaron a Yunda. Ayer la alcaldesa de Guayaquil hace lo mismo y nadie dice nada. ¿Qué tal, Gracias, contertulio. Buenos días. ¿Y ahora qué dirán los concejales que se oponían a la restricción vehicular? Buena pregunta,
Hay 2 o 3 concejales del Distrito Metropolitano de Quito totalmente opuestos, siguiendo claramente la agenda de algunos sectores empresariales, que estaban opuestos a la restricción vehicular, pues. Resulta que la restricción vehicular ya no es local, ahora es nacional. La restricción vehicular ya no es solo de Quito. Se aplica en los 221 cantones de las 24 provincias del país. Sí se dan cuenta. Pero bueno, eso es parte de las dudas que estamos planteando. Yo decía ayer, este anuncio del mediodía, que recién se tradujo en la práctica en un decreto ejecutivo, fue coordinado con las municipalidades. ¿Lo hicieron con Guayaquil y no con Quito? ¿Lo hicieron con Quito y Guayaquil, pero Guayaquil se adelantó? O sea, todas estas preguntas planteé. Más preguntas. ¿Qué pasa con las clases? Permítanme revisar, a ver si en el chat de comunicación del Ministerio de Educación hay alguna referencia. A ver, veamos. A ver, hasta las 14:57, que fue el último mensaje de los colegas, todos estaban preguntando y nadie respondió. O sea, sí sería bueno, colegas del Ministerio de Educación, sería bueno emitir algún tipo de comunicado respecto de este plan de retorno progresivo presencial a clases voluntario, han dicho. Sería bueno. Pero amigos y amigas, y con esto cerré el tuit de ayer, la comunicación oficial precisa claridad. Pero si dicen una cosa, unos, dicen otra cosa otros, si anuncian una cosa y después en la práctica toman otra decisión, no hay tal claridad. Ayer no la hubo. Y nos confundieron a todos. Absolutamente a todos. Gracias a mi doctor Javier Salgado, que me dice, a propósito del tema del control de constitucionalidad, es buen punto, la Corte Constitucional dirá que se trata de otra causa porque se habla de una nueva cepa del COVID. O sea, en el artículo 1 del decreto ejecutivo hay otra causa. O sea, probablemente esa fue la salida para poder de alguna manera evitar algún tipo de conflicto con la Corte Constitucional sobre este tema. Mi amigo y colega Mauricio Herrera me dice, buena pregunta, ¿eh? Otra duda. Algunos artículos de la Ley de Apoyo Humanitario estaban vigentes con el estado de excepción anterior. Esos artículos hoy se van a volver a activar. Buena pregunta que hace Mauricio. El señor ingeniero Carlos Páez Pérez. Señor ingeniero, qué gusto. ¿No dijo la Corte Constitucional que ya no podían haber más estados de excepción por la misma causa? Nos pregunta, es la pregunta que yo planteo, pero Javier me respondió hace poquito, que di lectura, Javier Salgado, y me dice que claro, lo que podrían invocar es que dentro del artículo 1 está una causal, entre comillas, supuestamente diferente. Esto es lo que pasó el día de ayer. ¿Qué más hay por acá? Estoy tratando de ver alguna información que me está llegando, preguntas y consultas que me están haciendo algunos de los amigos, oyentes, televidentes, internautas. A ver, acá por ejemplo, buena pregunta. ¿Qué pasa con los operadores con la movilización de los operadores de justicia, movilización de los abogados? Dice Quique Mendoza. Bueno, está claro que si los salvoconductos están vigentes, quiere decir que los abogados pueden seguirse movilizando, si los salvoconductos están vigentes. O sea, para el caso de los comunicadores sociales, por ejemplo, incluso hay una excepcionalidad que está establecida en el decreto ejecutivo. Debemos estar debidamente acreditados, obviamente, y por cuestiones laborales. No es que podemos coger y movilizarnos donde queramos, por cuestiones laborales. Esa es la idea. Con la movilización de los operadores de justicia, sí sería bueno que el Consejo de la Judicatura emita algún tipo de comunicado en estas horas rápidamente que aclare esta duda. Pues yo le digo a Quique Mendoza, que me hace esta consulta, o sea, uno entiende que si están vigentes los salvoconductos, se pueden movilizar los abogados. ¿Qué pasa con las reservas de hoteles para fin de año? Dice don Jorge Gálvez. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, habría que ver qué dice el sector hotelero, pero lo que
se ha señalado es que los hoteles y restaurantes tendrán un aforo de hasta el 30%. Habría que ver cómo se van a manejar los hoteles respecto de las reservaciones que ya tenían. Porque no están prohibidas las reuniones. Dicen no más allá de 10 personas. Y en el caso del aforo, no más allá del 30%. Entonces, se entiende que esas reservaciones se mantienen respetando obviamente estos lineamientos. Las playas cerradas, ojo, no se olviden de eso. ¿Qué pasa con los taxis que tienen restricciones a la circulación? Se mantiene tal cual, exactamente tal cual. Esto habrá que seguir evacuando hoy. Bueno, les cuento, voy a hablar del tema sanitario ya mismo con el doctor Santiago Ron. Más adelante Silrat va a entrevistar al secretario de Seguridad, así que no se desconecten de nuestra señal porque van a recibir muchísima información desde el punto de vista epidemiológico y también desde el punto de vista de la movilización, de la seguridad, de cómo nos vamos a manejar en estos 30 días de estado de excepción y en estos primeros 15 días de toque de queda. Así que mucho ojo con aquello, no se desconecten de nuestra señal informativa.